Muy bienvenidos amigos de Ajedrez Live Markets a este video que se titula ¿Cómo no ser estafado? Así que si no querés ser estafado, quédate a ver este video imperdible. Te quiero pedir hoy, la consigna del día es la siguiente. Si vos tuviste alguna experiencia similar a las que vamos a relatar acá, dejala abajo en los comentarios. Si no tuviste ninguna mala experiencia en cuanto a ser robado, estafado, hackeado o lo que fuese al operar con RTM, Binance, cualquier sistema P2P, déjalo también abajo en los comentarios, por favor. Regálame un like, ponle un pulgarcito, después si no te gusta el video sacalo, pero dejá ahí un pulgarcito. Y si todavía no estás suscrito al canal, dale ahí suscribirse, activa campana, cada vez que saco un video nuevo, YouTube te avisa automáticamente. Vamos a cómo no ser estafado. Y hoy vamos a hablar de la plataforma RTM. Primera cosa que te quiero contar acá, vamos a estar analizando algunos casos de usuarios que han presentado su posición sobre tres tipos de problemas: robos, estafas, hackeos, lo que vos quieras llamarles. Te voy a estar mostrando cada uno y qué es lo que dicen que ha pasado. Por su parte también, bueno, vamos a analizar un poquitito qué es lo que se puede llegar a hacer para no pasar estas malas situaciones que algunos usuarios han declarado. Tómalo como vos quieras. Si pensás que RTM es bárbaro, dale para adelante. No tenemos, simplemente presentamos casos de los usuarios. Cada uno tendrá su versión del asunto, RTM una y los usuarios otra. Pero normalmente cuando alguien deja una reseña negativa es porque lo ha sufrido en carne propia y quiere expresarse más que con el ánimo de dañar la reputación de alguien más. Esto dicho, nos reservamos el derecho a la duda de que los reclamos de dichos usuarios sean legítimos y justos y honestos o no lo sean. Vos lo evaluarás en cada caso. De hecho, si lo querés dejar abajo en los comentarios, si tuviste como te decía, una situación parecida, dejala, o si nunca te pasó, mejor para aclararlo y así mostrar que a veces las cosas también salen bien, cosas que es cierta. Vamos al caso número 1, que es el caso de dice el siguiente usuario titulando: estafadores, no se dejen engañar. Dice este usuario, que firma c.cast. Al principio les dejarán mover su capital y cuando tengan una cantidad considerable les van a limitar la cuenta. A mí no me dejan retirar desde el 3 de diciembre que estoy enviando correos a soporte y no hacen nada. Termina diciendo: usen Binance u otra plataforma, pero no confíen en estos estafadores. Dice al final: pero no me voy a quedar de brazos cruzados hasta que me dejen retirar mi dinero. Algo interesante de esto es que el usuario que dice que no le dejan mover su capital y que lleva mandando mails desde el 3 de diciembre, estamos sacando este video en junio, casi 9 de junio de 2021, lo mandó el 17 de mayo de 2021. Es decir, los mandó hace unos pocos días atrás y viene hace 5 meses mandándole correo electrónico de soporte. La respuesta de RTM: un gusto saludarte, c.cast. Validando nuestro sistema con el nombre que registrás por esta vía, no se observan tickets abiertos a los que podamos dar seguimiento. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para informarte que como institución financiera debemos regirnos por regulaciones que vigilan bla bla bla. Bueno, ahí dirás vos, a ver, ¿qué te parece? Si te parece bien que RTM le movilice los fondos a Ccast, que como dice acá, quizá para hacer esta reseña puso un nombre de usuario diferente al que tiene en RTM, lo cual es perfectamente lógico porque son dos registros distintos. Pero el usuario dice acá: está mandando mail hace 5 meses y que como tenía capital ahí, no se lo dejan mover. Un problemón que tengas mucho capital en RTM y de un momento a otro te limiten o bloqueen la cuenta. Si te ha pasado, es una experiencia horrible. Vamos a un segundo caso. Lo envía Karen y lo manda en inglés, pero dice: bueno, esta compañía es scam. Abrí una cuenta con ellos después de una venta de Bitcoin P2P y ahora no puedo hacer nada con mi propio dinero. Actualmente estoy queriendo cerrar la cuenta. La respuesta de RTM: bueno, sinceramente nos disculpamos por esta experiencia negativa que has podido tener o que habrás tenido. Y bueno, créate un ticket de soporte, dice. ¿Cuándo lo manda esto? Bueno, el 17 de mayo de 2021. Son experiencias 2021 las dos, y las dos recientes de hace un poquitito
de tiempo, ¿no? Pero bueno, coincide en la misma línea con el caso anterior, digamos, ¿no? Vos haces una operación, tenés plata ahí, ¡ping! Cuenta bloqueada, limitada, somos una financiera que tenemos que hacer nuestras cosas, pero tu plata se queda ahí bloqueada, y el otro ñato llevaba 5 meses mandando ticket a soporte, ¿sí? Así que este es el primer caso, cuenta limitada o cuenta bloqueada. ¿Te pasó a vos alguna vez? Si no te pasó, mejor, pero si sí te pasó en este o en otro sistema, es horrible. Vamos a un segundo tipo de problema que se encuentran los usuarios, y dice: mi socio hizo un fondeo de dinero a finales de abril por medio de Help Support, le dieron el ID, el número de ID, pero han pasado casi 22 días y no dan respuesta de cuánto tiempo más dura el trámite. La respuesta a RTM: esto pasó el 18 de mayo, le contestan rápidamente, dice: hola Gendry, buenos días, un gusto saludarte, lamentamos la experiencia presentada en la cuenta de tu socio, sin duda no es esta la que deseamos propiciar con el uso de nuestros servicios. Bien prolijo. Diariamente trabajamos para brindar un servicio óptimo, minimizar los inconvenientes. Por medio del ticket creado, nuestro equipo de soporte estará brindando la asistencia requerida para el caso según corresponda. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Fondeo a finales de abril, 18 de mayo, pasaron 22 días, no aparece el dinero. La respuesta es prolijita, dice ahí: bueno, lamentamos tu experiencia, ya te vamos a ayudar, pero nos ponemos un poquitito ahí en los zapatos del usuario, ¿no? Fondeaste, no aparece la plata, pasan 22 días y te dan larga y te dicen: lo lamentamos. Bueno, ¿quién te parece que tiene razón acá? ¿Será esto un invento de Gendry o la plata no aparece y en 22 días no tenés ningún tipo de respuesta? Pone nervioso, ¿verdad? En especial si el monto que transferiste es importante para vos. Vamos a un tercer tipo de inconvenientes, el último que te voy a plantear en este video. Dice Pedro Yalmo: terrible servicio, y lo titula y dice: terrible servicio antifraude. Te roban y ellos cruzados de brazos. Saben que te robaron, te lo dicen en la cara y lo que hacen es disculparse. Dice acá usuario de nombre Pedro Yalmo. El de él es de 2019, así que parece que bueno, los problemas no son solamente recientes, sino que han venido ocurriendo en el 2019. En el 2020 sucede que te voy a contar, que es del mismo tenor que el de Pedro. Dice aquí: necesito una respuesta urgente, dice el usuario. Lo manda 3 de febrero de 2020. Tiene muy mala seguridad la página. Me robaron mis fondos y fueron enviados a este correo electrónico. Pone correo electrónico, que es una dirección de Gmail. No debería permitirle a esos usuarios operar. Verifiquen su identidad y expúlsenlo. También necesito que me devuelvan mis fondos. Mi cuenta está verificada. Esto es lo que dice el usuario. Respuesta: hola Rodrigo, he verificado nuestro sistema y ya miembro de nuestro equipo de seguridad ya te brindó respuestas sobre tu caso. Es importante que no solo en RTM, sino en cualquier cuenta que manejes actives el doble factor de seguridad 2FA para proteger tus fondos de actores malintencionados. Trabajamos todos los días para prevenir estas situaciones, pero en algunos casos los estafadores realmente son rápidos. Perdón, si fuera el usuario al que le pasó. Bueno, a le robaron todos los fondos. O sea, aparentemente le sacaron los fondos de la cuenta, se los hackearon, pensamos. Y la respuesta del miembro es: activate. Entonces, y en algunos casos los estafadores son realmente rápidos. La respuesta del soporte. Bueno, el anterior de que habíamos leído antes decía: te dicen que sí, que te robaron y se quedan sin hacer nada. Muy bien, bueno, estos han sido, como te decía, casos que realmente usuarios los han manifestado, y esperamos que nunca te haya pasado a vos, pero infelizmente son cosas que suceden.
Tenemos que decir no solamente en RTM, hoy tomamos RTM de ejemplo, porque bueno, de alguna manera son muchos los que aparecen ahí, ¿no? Pero ha habido otras situaciones parecidas. ¿Te pasó algo a vos con otro sistema? Con Binance te fue todo siempre bien, con otro peer-to-peer te ha ido siempre bien, o has tenido algún problema de esto. Fíjate que los tres que hemos bloqueado son cómo no ser estafado al ser bloqueado o limitar el problema, cómo no ser estafado cuando los fondos no llegan y cómo no ser estafado cuando te hackean o te limpian, te roban los fondos de la cuenta. A ver, sobre cómo no ser estafado cuando te limitan la cuenta en RTM, la verdad que eso puede suceder de un momento a otro y te vas a enterar cuando esté bloqueada, como le ha pasado a todas estas personas. Así que el consejo que podemos llegar a dar para este caso nada más es siempre tener montos pequeños para que en el caso de que esto suceda, el impacto sea lo menor posible. Es desesperante tratar, y en especial cuando no te dan respuesta y te dicen, bueno, tenemos que verificar acá las cosas, y a vos te sacaron los fondos, ¿sí? Así que esto, cómo no ser estafado cuando sos bloqueado o cuando la plataforma te limita tu cuenta. La otra, cómo no ser estafado cuando los fondos no llegan. A ver, si vos fondeás, los fondos tienen que aparecer. No hay más. Vos mandás comprobante, el débito está hecho de tu cuenta, no hay excusa válida en el medio. También desesperante, ¿no? Fondear y que te digan, pasó el tiempo, esto toma tiempo, 22 días llevaba reclamando el usuario que decía esto. Tercero, cómo no ser estafado o ser robado con los fondos ahí. Bueno, la respuesta que dio el soporte es activate el segundo factor de autenticación. Sí, en todos lados que se pueda, hacemos bien en activar el segundo factor de autenticación. Más allá de esto, a veces sucede que con el segundo factor de autenticación, si te desaparecen los fondos, que te dejo acá manera de opinión, pero ¿te parece que la plataforma debería responder por ellos y reponértelos? Más que decirte los estafadores son realmente rápidos, o a veces los estafadores son muy rápidos, como contesta el soporte técnico de RTM ahí. Bueno, me gustaría mucho saber tus opiniones sobre esto, y también te invito a que te quedes en el siguiente video donde te voy a mostrar cuáles son los mejores exchange para operar.